Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué gusto poder reunirnos una vez más en este día miércoles para seguir la secuencia de temas que ya hemos desarrollado por varios miércoles. Hoy día vamos a hablar de un tema tan importante para nosotros como miembros de la iglesia, y ese tema tiene que ver con la experiencia, lo que significará el zarandeo en el pueblo de Dios. Cuando escuchas la palabra zarandeo, ¿qué es lo que se te viene a tu mente? Yo me imagino que lo que piensas es en un movimiento, en un sacudimiento que tiene un propósito de separación. Bueno, en San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, el Señor dijo en la palabra de esta manera: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en el campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña, o podréis arrancar también el trigo con ella. Entonces, allí hay una expresión. El versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, más recoged el trigo en mi alfolí. Entonces aquí está hablando de una experiencia entonces de un sacudimiento. Es cierto, dice, Dios aparece allí siendo mostrado como quien siembra la buena semilla. Jesús sembrando una buena semilla en el campo. Y todos fueron testigos de la calidad de la semilla.
Seguramente el terreno fue despedregado, fue desmalezado, no había ninguna maleza y sin embargo fue depositada la semilla. Y al cabo de un tiempo entonces, cuando viene el Señor, ¿no es cierto?, de la siembra, y viene también con los discípulos en este caso, se dan cuenta que dentro del trigal, ¿no es cierto?, de esas lindas semillas que había sido dispersada, había crecido también maleza o cizaña. Y entonces le hacen la pregunta, ¿acaso tú no sembraste buena semilla en el campo y ahora vemos que tiene cizaña? ¿De dónde viene esta cizaña? Y entonces la respuesta de Jesús fue, un enemigo ha hecho esto. Y aquí tenemos que ser conscientes de esto. Jesús no es el autor de todas las maldades, no es el autor de las calamidades, Él no tiene nada que ver con el mal. Todo esto es causa del enemigo que ha sembrado aquello, que ha distorsionado y ha traído ruina, ¿no es cierto?, al plan maravilloso que Dios tenía para los seres humanos. Entonces la pregunta que aparece aquí entonces es, ¿qué representan estos tres símbolos? ¿Qué representa, por ejemplo, el campo en el cual fue depositada la semilla? ¿Qué representa el trigo? ¿Y qué representa la cizaña? Tienen representaciones diferentes la una de la otra. Por ejemplo, el campo que aparece aquí representa a la iglesia. El trigo representa a los hijos de Dios. Y la cizaña representa a aquellos que también están dentro de la iglesia y que por amor al mundo no permitieron que el Espíritu Santo cambiara sus vidas. Entonces te das cuenta entonces lo que significa entonces aquí esto que el Señor Jesús está queriendo enseñar allí a los discípulos. La parábola contada por Jesús nos dice que ser miembro de iglesia no garantiza la salvación. No garantiza la salvación. Hay una cita inspirada que dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. A semejanza de la iglesia de hoy, ¿quiénes se les unieron a los israelitas rumbo a Canaán? Yo quiero llevarte una experiencia del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto, después de haber estado 430 años allí esclavos en Egipto, y ahora salen rumbo a la tierra prometida. Recuerdan, Dios saca al pueblo con mano poderosa. Después que hubieron 10 plagas que cayeron y azotaron a los egipcios, llegó el momento en que el pueblo de Israel se dispuso a seguir al caudillo, a Moisés, quien los iba a conducir a la tierra prometida. Y sin embargo, cuando llega el momento de la liberación del pueblo, no solamente salieron israelitas de Egipto, sino que también salieron muchos egipcios. Y esto es lo que la inspiración o la sierva de Dios llama la multitud mixta, que salió junto con el pueblo de Israel. Y la razón por la cual salieron es porque habían visto el poder de Dios, habían visto los prodigios de Dios en favor del pueblo. Y entonces dijeron, ¿por qué no echar nuestra suerte entonces con el Dios de los hebreos? Y por lo tanto salieron no solamente israelitas, sino también salieron egipcios con el pueblo, a experimentar esa travesía, ¿no es cierto?, en la cual podrían ver maravillosamente la mano de Dios obrando. En Éxodo capítulo 12, versículo 38, el texto bíblico dice, también subió con ellos grande multitud de diversas suertes de gentes. Ahí están los egipcios entonces que salen junto con el pueblo para poder ir a esa tierra prometida. Estos extranjeros estaban impresionados por el poder del Dios de los hebreos y por lo tanto procuraron tener parte con las bendiciones que los servían. Es de notar que reaparecen más tarde cuando eran los primeros en lamentar su salida de Egipto y codiciar sus manjares. En otras palabras, estos egipcios que salieron junto con el pueblo de Israel fueron especialmente las piedras de tropiezo que el pueblo de Israel tuvo en lo largo, ¿no es cierto?, la travesía rumbo a la tierra prometida. Porque estos eran los que inmediatamente ante cualquier imposibilidad entonces reclamaban, y entonces el pueblo de Israel se contagiaba y obtenían el mismo espíritu quejoso de ellos. Eran estos que comenzaron, dice, a extrañar también las viandas que había en Egipto y comenzaron, dice, a añorar aquella comida que comían. Entonces esta multitud mixta que sale trajo problemas y obstáculos entonces en el peregrinaje al pueblo de Israel. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 al 6, hablando acerca de esta experiencia cuando salen desde Egipto y van a la tierra prometida, entonces llega el momento en que se encuentran con el Mar Rojo. Y ahí cuando Moisés toca las aguas de este mar, estas se abren. Y entonces el texto bíblico dice en 1 Corintios 10, 2 al 6, y todos, está hablando aquí de israelitas y de extranjeros, dice todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Una forma como simbólica, podríamos decir, el pueblo de Israel, con los egipcios que salieron y comenzaron a atravesar, dice, ese mar. Entonces, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Recuerdan, tanto israelitas como extranjeros. Y luego dice, todos comieron de la misma vianda espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y ahora el texto, versículo 5 dice, más de muchos de ellos, noten, aunque ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Y luego dicen, pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, noten, la historia que se produjo en la historia del pueblo de Israel se va a repetir también en los tiempos finales. Y las cosas que ocurrieron allí están escritas para nuestra admonición. Y dicen, nosotros no seamos rebeldes, no codiciemos las cosas, ¿no es cierto?, como estos codiciaron. No entren en ese espacio, en ese terreno de la murmuración, de la desconfianza, de la dirección divina. Entonces, ¿qué dice Dios de la cizaña? Miren, hay una cita inspirada que dice, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad, y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Entonces aquí está hablando de dos grupos de personas. Un grupo que se mantiene fiel y firme a los consejos y a las admoniciones divinas que están en la palabra de Dios, que tratan de vivir una vida de relación, de consagración diariamente con el Señor. Y está hablando también de aquellos que simplemente profesan ser hijos de Dios, pero no viven en armonía con las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Y si no viven de esa forma, entonces dice, podrán experimentar las plagas así como la va a experimentar el resto, dice también, de aquellos que se oponen a la ley divina. La paja separada del trigo. En la iglesia evidentemente van a ocurrir divisiones. Se van a formar dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Y habrá finalmente, dice, un zarandeo en el pueblo de Dios. Un movimiento. Y ahí otra vez les menciono los implementos para producir el zarandeo. Ya sea el arnero, el sedazo, la criba, ¿no es cierto?, que se utilizan, dice, para aventar el trigo, a fin de que el trigo quede, ¿no es cierto?, allí en ese depósito, y la cizaña entonces pueda ser expulsada por la corriente, ¿no es cierto?, allí del viento. ¿Qué suceso del pueblo de Israel es puesto a nosotros como ejemplo? Miren ustedes, aquí hay algo interesante, en Números capítulo 26, versículos 9 y 10. Voy a comentarte lo que estos textos allí mencionan. Números capítulo 26, 9 y 10. Allí ustedes se van a encontrar con la historia de la rebelión de Coré, Datán, Abirán. Y se está repitiendo y se repetirá esta experiencia en el fin del tiempo. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abirán? Comienzan a criticar el liderazgo de Moisés. Y comienzan a cuestionar de que a lo mejor Dios nos llamó a Moisés para ser el líder del pueblo de Israel. Y comenzaron a sembrar la desconfianza entre los israelitas. Y entonces comenzaron a obtener adeptos. Y comenzaron a decir, ¿y quién sabe que Dios está con Moisés? ¿Acaso no somos santos como Él? ¿Acaso Dios nos puede también a nosotros darnos un liderazgo? ¿Por qué tenemos que seguirlo a Él? Y la situación fue complicándose allí en el campamento del pueblo de Israel. Y llegó un momento en que Dios le da una orden a Moisés y le dice, bueno, aquí tenemos que dejar en claro entonces quién realmente es aquel que Dios ha llamado y quién Dios ha elegido. Y entonces, por orden divina, Moisés le dice al pueblo de Israel, todos aquellos que creen que Dios me ha elegido, que Dios me llamó para ser el caudillo de este pueblo, colóquense de mi parte. Y aquellos que creen que está el liderazgo con Coré, Datán y Abirán, entonces colóquense también de su lado. No habían terminado, dice, de hablar estas palabras Moisés cuando dice, la tierra se abre y los tragó, dice, vivos. Y no solamente ellos, sino con 250 hombres más. Entonces, de esa forma se demostró claramente entonces que Dios es quien elige entonces al líder. Y el pueblo tiene que seguir entonces al líder que Dios ha asignado. La pregunta que surgen ahora es, ¿quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Noten, esto que ocurrió con Datán, Coré, Datán y Abirán es algo que se va a repetir y se va a repetir hasta el mismo tiempo del fin, donde se va a cuestionar el liderazgo de la iglesia,
donde se va a poner en tela de juicio los principios quizás y las doctrinas que la iglesia por tanto tiempo, ¿no es cierto?, ha enseñado. Estos, aunque pertenecían a la congregación de Israel, estoy hablando de Coré, Datán y Abirán, aunque pertenecían a la congregación de Israel, se rebelaron contra Moisés y Aarón, se amotinaron contra el Eterno. Se abrió la tierra y los tragó, y cayó fuego del cielo y consumió a 250 varones para servir de escarmiento entonces al pueblo, para que no pongan en tela de juicio el liderazgo del siervo que Dios había llamado para conducir a este pueblo. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. ¿Por qué razón debe haber un zarandeo? Recuerden ustedes que después del zarandeo viene algo que es tan importante como el derramamiento de la lluvia tardía. Pero evidentemente la lluvia tardía vendrá sobre aquellos que pasaron por el zarandeo y salieron victoriosos porque estaban aferrados, ¿no es cierto?, y en comunión íntima con el Señor. La pregunta es, ¿por qué razón debe haber un zarandeo? La sierva de Dios dice, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Recuerden, cuando está hablando de la experiencia del zarandeo, está hablando de una experiencia que ocurre dentro de las filas del pueblo de Dios. Entonces Dios está diciendo que mientras Cristo no venga, habrá trigo y habrá cizaña, crecerán juntos. Y la pregunta es, ¿qué medios utiliza Satanás para distraer su fe en estos últimos días? En Números capítulo 25, 1 al 3, allí hay una experiencia triste para el pueblo de Israel, que estaba a punto de entrar ya a la tierra prometida. Números capítulo 25, 1 al 3. Y reposó Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses, y allegóse el pueblo a Baal Peor. Noten, esta descripción que está siendo dada aquí en Números 25, 1 al 3, es una experiencia, digo, triste que ocurre estando ya a punto de entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel había vagado durante 40 años por el desierto. No era la voluntad de Dios que eso ocurriera. En 10 o 14 días era el plan de Dios que pudiesen ya haber estado en la tierra prometida. Pero por la insubordinación, por la desconfianza, por la murmuración, ellos tuvieron que pasar tanto tiempo, dice allí, en el desierto. Pero finalmente se estaban cumpliendo ya los 40 años de peregrinaje. Y llegaron, dice allí, al valle de Sitín. Y ese valle de Sitín, Sitín es el árbol de acacia. Y llegaron a ese plantío, dice, maravilloso de acacia, un valle de exuberante verdor, y en ese momento, dice, estaban florecidas esas acacias, por lo tanto el aroma era extraordinario. Y cuando llega el pueblo, después de caminar por un desierto y llegar a ese valle tan maravilloso, con árboles tan frondosos, con un paisaje maravilloso, un césped verde, se tendieron allí, y entonces, entonces ahora dijeron, ¿y qué necesidad tenemos de ir y pasar tan rápido, ¿no es cierto?, allí al río, el río Jordán, para ir a la tierra prometida? Y que ellos podían ya divisar Jericó, que era la tierra que Dios quería darles a ellos. Y llegaron a ese lugar. Y miren ustedes, en ese quedarse, en no tener la prisa, en no querer ir pronto, sino que pasar un tiempo allí en el valle Sitín, se produjo allí, dice, la más grande apostasía. A punto, dice, de entrar en la tierra prometida, se produjo la grande apostasía, donde muchos israelitas, dice, quedaron allí en el desierto y no pudieron pasar y cumplir, dice, el propósito de llegar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasó allí? Ustedes conocen muy bien la historia. Balac, rey de Moab, dice, mandó a llamar a Balaam. Y Balaam era profeta de Dios. ¿Y cuál fue el propósito por el cual le llamó? Para que pueda maldecir al pueblo de Israel. Y ustedes saben la historia, la Biblia dice que Balaam fue al lugar indicado, y en vez de salir palabras de su boca, dice, de maldición, salieron palabras de bendición. Y Balac se enojó. Yo te traje aquí para que tú maldigas al pueblo, y sin embargo tú lo has bendecido. Por segunda vez invita Balac a Balaam para que pueda maldecir al pueblo, y por segunda vez dice que de la boca de Balaam salieron palabras de bendición. Esto también hizo enojar a Balac, y entonces por tercera vez le dice, yo quiero que puedas maldecir a este pueblo. Y entonces hay algo que revela Balaam a Balac, y lo que le revela es lo siguiente: mientras el pueblo de Dios se mantiene fiel y obediente a los mandamientos de Dios, no hay maldición que pueda alcanzar al pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Dios peque y desobedezca los mandamientos de Dios, no hace falta alguien que los maldiga. La maldición ya está a la puerta. Y noten, dice, por consejo de Balaam, les aconsejó, dice, de que Balac infiltrara, dice, a las mujeres madianitas en el campamento del pueblo de Israel.
y que convidaran estas mujeres al culto idolátrico que ellos tenían a Baal Peor, que era el dios principal que ellos tenían. Y miren ustedes, allí en ese momento dice que las mujeres madianitas comenzaron entonces a infiltrarse en el campamento del pueblo de Israel. Y comenzaron, dice, a invitar al pueblo para poder participar de ese acto idolátrico. Recuerden, ellos tenían allí dioses importantes. Para ellos el dios Sol era uno de los dioses principales que tenía. Y también estaba la diosa Acera, que era una diosa llena de pechos. Y entonces, ¿en qué consistía ese culto a Baal Peor? Consistía en tener relaciones sexuales a plena luz del día, ahí en esos frondosos árboles de acacia. Y entonces a ese culto idolátrico, participó, el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba haciendo los preparativos para entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando vuelve, de los preparativos, se encuentra con toda esa escena, ¿no es cierto?, de idolatría, de fornicación, y donde estaban mezclados también el pueblo de Israel con las mujeres madianitas. Y entonces en ese momento, Moisés dice, no, todos estos hombres, los que fueron los hostigadores, los que fueron los promotores de esta rebelión, de esta apostasía, deben ser colgados en estos mismos árboles aquí de Sitín. Y entonces cuando vieron la sentencia, muchos de ellos, comenzaron a llorar. Y comenzaron, a postrarse y a afligir su alma y a darse cuenta del daño, del pecado que ellos habían cometido, estando a punto de entrar, allí en la tierra prometida. Y cuando estaban en ese acto, de arrepentimiento, de compunción de corazón, en ese momento dice que un israelita pasó campantemente por el campamento, llevándose a una madianita, una carpa, para continuar con ese acto, ¿no es cierto?, fornicario, de idolatría. Y entonces lo vio Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Los siguió hasta la tienda, tomando la espada, los lanzó a ambos en el acto mismo. Y de esa forma, se terminó la mortandad. Entonces, noten ustedes, allí en ese momento, estando a punto de entrar en la tierra prometida, se produjo una gran apostasía, donde más de 24.000 personas, quedaron allí postrados en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces, miren ustedes allí entonces, esta historia que ocurre allí es la historia que va a repetirse también en la historia final de la iglesia, del pueblo de Dios. En el tiempo del fin, muchas personas que pudiendo haber entrado a la tierra prometida, a la Canaán celestial, no podrán entrar. Y sin lugar a duda es por las mismas situaciones hoy en día, por la corrupción, por querer, ¿no es cierto?, acomodarse muchas veces a los intereses del mundo. El no tener una identificación clara con Dios y con su verdad. La historia se repite. Note que el pueblo de Israel ya divisaba la tierra de Canaán. El desierto quedaba atrás. Faltaba solamente cruzar el Jordán y ya estaban en la tierra prometida. Es decir, se olvidaron de la vida cristiana. Y este fue el gran problema de estos israelitas. Se olvidaron de la vida cristiana. ¿Qué se inventaron los paganos para atraer la atención de los que iban rumbo a Canaán? Una fiesta, un día de reposo, un carnaval a sus dioses. Y los israelitas, atraídos por las hermosas moabitas, se dejaron seducir. Se olvidaron entonces de la vida cristiana. Se olvidaron entonces de esa relación, de esa comunión con Dios. De la misma forma hoy, los carnavales, las fiestas, los feriados por doquier hacen que muchos adventistas participen con la mirada del ruido desbordante, que sean atraídos a estas fiestas mundanas y después dicen, yo no vuelvo a la iglesia. Yo he ido ya demasiado lejos, me gustó haber participado de estas actividades. Si tu propósito es llegar al reino de los cielos, debes alimentar tu mente con las cosas de arriba, no con las cosas de esta tierra que son cosas pasajeras, que son cosas efímeras. Recuerda que Dios no llevará a su reino a nadie que no quiera entrar en él. A ninguno que no se esfuerce por no participar de lo terrenal. Podrá, ¿no es cierto?, el Señor llevar consigo a esta Canaán celestial. ¿Cuál es el resultado entonces de esta infidelidad? El texto bíblico dice en Números 25, 3, 4 y 9, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante de Jehová y delante del sol. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Hoy es necesario que cada uno de nosotros digamos como dijo Josué, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, como dice Jueces capítulo 24, versículo 15. Dios no va a llevar al cielo al que no quiera ir, a quien no se esfuerza por entrar en él, al que no se esfuerza por rechazar el mal. ¿Cuándo es el tiempo de zarandeo? Es una pregunta.
La sierva de Dios responde y dice: estamos en el tiempo de zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Y el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Nota, si esto fue dicho hace 120 años atrás, ¿qué se diría ahora cuando estamos tan cerca de la venida de Cristo? ¿Qué función cumple la persecución como instrumento de Dios? Porque una de las razones que va a producir un zarandeo dentro del pueblo de Dios, dice, será la persecución. ¿Y cómo es que la persecución va a purificar a la iglesia? ¿Cómo la va a purificar? La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Noten, es la adversidad entonces. Cuando pasamos por situaciones complicadas, entonces ahí se produce la separación. Los fieles hijos de Dios, no importa que tengan que pasar por situaciones complicadas como persecución, se mantienen fieles de parte de Dios porque saben en quién han creído. Pero aquellos que mantenían solamente una relación superficial con Dios y su verdad, evidentemente ante la crisis, dice, van a abandonar la fila del pueblo de Dios. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Aquellos que paso a paso hayan cedido las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas, la cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y las enseñanzas de los hombres. Eso será la contienda final. Recuerden, una lucha entre la verdad y el error, entre los que sirven a Dios y aquellos que no sirven a Dios. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Es el propósito que tiene el zarandeo. Entonces separar entonces el oro de la escoria. Y recuerda que para el oro es probado, dice en el crisol, es sometido a altas temperaturas para que entonces pueda ser purificado. De la misma forma, la prueba, la persecución va a ser de que sea el instrumento para purificar al pueblo de Dios y lo dejará apto entonces para recibir la lluvia tardía y ser parte de aquellos que predicarán el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación al mundo. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Noten, repito, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Noten, los que no están anclados firmemente entonces en la palabra de Dios, evidentemente dice, van a estar prestos a escuchar, dice, doctrinas erróneas, equivocadas, y que los harán de que salgan, dice, de las filas del pueblo de Dios. En la harina, la basura a simple vista no se nota, pero cuando es sometida al zarandeo, nos damos cuenta de lo que parecía harina pura, no lo es. Allí podemos detectar entonces la cizaña. ¿Qué sucederá con los creyentes superficiales? Los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la iglesia no hizo en tiempo de paz, la tendrá que hacer durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Aquí hay algo interesante. Lo que no hacemos en tiempo de paz, dice, tendremos que hacerlo en tiempo de adversidad, cuando las situaciones sean, dice, desalentadoras y prohibitivas para el pueblo. En ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a su fe. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta un servicio de ninguna persona cuyos intereses estén entonces divididos. ¿Qué produce entonces el zarandeo? Noten, decimos el zarandeo lo produce entonces la persecución, pero también el zarandeo, dice, lo produce el testimonio directo que produce, o el testimonio directo que se da a la iglesia de la Odisea. Hay una pregunta. Pregunté, dice la sierva de Dios, ¿cuál es el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo al testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá, dice, este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Ninguno, dice, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios.
Es interesante, dice el zarandeo, lo va a producir el testimonio directo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios da a la iglesia de Laodicea? A la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. A esta iglesia que está representada por Laodicea, que significa tiempo, pueblo o tiempo, sí, pueblo en juicio. Noten, ¿cuál es el mensaje que Dios da? No eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero como eres tibio, dice, estoy a punto de ¿qué? De vomitarte de mi boca. El testigo fiel que es Cristo conoce perfectamente la radiografía de nuestra vida. A Él no podemos engañar. Recuerdan, hay 3 formas como podemos ser evaluados. 1, lo que yo pienso quién soy. 2, lo que los demás piensan de quién soy yo. Y 3, lo que Dios piensa de quién soy yo. En la primera y segunda, podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos y podemos engañar a más de una persona. Pero en la tercera declaración no podemos engañar a Dios. Dios tiene una radiografía perfecta de quiénes somos. Y Él diagnostica nuestro mal. No está diciendo no somos fríos ni calientes. En otras palabras, no estamos ni 100% comprometidos con Dios y con su iglesia, ni 100% comprometidos con Satanás y con el mundo. Estamos en un término medio. Y es una situación peligrosa. Estoy, dice, a punto de vomitarte de mi boca. Pero no solamente diagnostica el mal, sino también da el remedio oportuno. ¿Y qué le dice al testigo fiel a la iglesia? El testigo fiel que nos conoce le da un consejo, le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego representa la justicia que obra por el amor. Necesitamos tener de la justicia de Cristo. Necesitamos más amor hoy en día. Entonces, oro refinado en fuego representa la fe que obra por el amor. Fe y amor es lo que necesitamos hoy en día, más entre el pueblo de Dios. Le dice también vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Eso representa la justicia de Cristo. Ampararnos más en la justicia de Cristo, no apoyarnos o ampararnos en nuestra propia justicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Y el colirio representa la presencia del Espíritu Santo, que hace esa obra de introspección profunda en nuestra vida, que puede sacar un pecado que puede estar muy arraigado en nuestra vida o muy a la periferia que aparezca en nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo. Dice el zarandeo, lo va a producir el rechazo del consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. El testigo fiel diagnostica el mal. Es un estado de tibieza. Pero luego nos presenta también el remedio. Y dice, el zarandeo lo va a producir, dice, el rechazo. El no aceptar el remedio que Dios da para nuestras vidas. Eso es lo que va a producir, dice, el zarandeo en el pueblo de Dios. No reconocer nuestra capacidad, nuestra condición de tibieza espiritual. Entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijan de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. Noten ustedes entonces, es algo claro. ¿Qué clase de testimonio desea Dios que se dé en este tiempo? El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero debe resucitar de esa muerte aparente y debe experimentar entonces ese genuino arrebatamiento y que nos lleva también a una reforma, a un cambio en nuestras actitudes, nuestras prácticas, nuestros hábitos. Nos conformamos con estudiar la lección diariamente, venir a la iglesia y volver de la iglesia a la casa y punto. Pero no estamos pidiendo que el Señor pueda hacer una transformación completa, global en nuestra vida y que podamos reflejar también esa luz maravillosa de verdad a otras personas. ¿Qué medios ha provisto Dios para la renovación espiritual? Por la oración y la confesión de nuestros pecados debemos preparar el camino del Rey. Noten, la sierva de Dios dice, por la oración y la confesión de nuestros pecados deben preparar el camino del Rey. Es a través de la oración, de la confesión, cómo nos colocamos entonces en una relación más directa con Dios, para que Él pueda entonces producir esos cambios que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. ¿Qué otra cosa desvían a algunos de la fe? Otra pregunta. Las doctrinas falsas desvían a algunos. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras en la Escritura. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Otra de las cosas entonces que va a hacer de que muchas personas abandonen la fila del pueblo de Dios
será, dice, la introducción de falsas doctrinas. Y si no estamos anclados firmemente en la palabra, en un escrito está, seremos fácil presa entonces para ser arrastrados a estos grupos de personas que van a querer presentar nueva luz, pero sin embargo no hay un claro así dice el Señor en esas enseñanzas. ¿Porque algunos hombres son zarandeados? Otra pregunta, ¿por qué algunos hombres son zarandeados? Dice, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Cuál es la otra de las causas por la cual algunos se apartarán de la fe? Que no resistirán este zarandeo. ¿Cuál es otra de las causas? El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Proverbios capítulo 29, 18 dice, sin profecía el pueblo es disipado. Sin profecía el pueblo es disipado. Entonces, otra de las formas como muchos, dice, abandonarán la fila del pueblo de Dios, será porque, dice, invalidarán el don del Espíritu de profecía. Recuerden que ese es uno de los últimos engaños de Satanás para el pueblo de Dios. Dejar sin efecto el don de profecía. Y hoy día, lamentablemente, hay muchas personas que no están creyendo ya en el don profético de Elena White. No están creyendo de que Dios habló a través de ella y que los mensajes de ella son una luz menor para guiarnos a la luz mayor, a una comprensión mayor de la palabra de Dios. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero que está a través del don de la profecía. ¿En qué están basados estos temas? Estos temas que hemos estado presentando durante todos estos miércoles. Estos temas están basados en lo que dice la luz mayor, la Biblia, y en lo que el Señor le mostró a su mensajera, y están registrados en la luz menor, el Espíritu de profecía, de los cuales el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. ¿Cuál es el plan de Satanás? El plan de Satanás es, primero, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Segundo, luego sigue el escepticismo. Quiere decir, cuestionar o poner en duda algunas afirmaciones respecto a los puntos vitales de nuestra fe, que constituyen los pilares de nuestra posición. Tercero, después entra entonces la duda hacia las Sagradas Escrituras. Cuarto, luego la marcha descendente hacia la perdición. Estos 4 puntos conducen a la apostasía, de la cual es difícil salir. Finalmente, ¿a qué conducen estos 4 puntos? Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán. Allí redoblará sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina entonces en una destrucción. ¿Qué sucederá con los dirigentes de la iglesia? Habrá deserciones entre los dirigentes de la iglesia. Más de una estrella, dice la sierva de Dios, más de una estrella que hemos admirado por su brillo, se apagará entonces en las tinieblas. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes que Dios ha honrado grandemente, imitarán, dice, al antiguo Israel y se apartarán del liderazgo que Dios ha establecido. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos usando las Escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer. Confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua en un vaso agrietado. Muchos dirigentes mostrarán que no son uno con Cristo y no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Entonces ahí viene el consejo bíblico. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Nada podrá truncar entonces la verdad de aquellos que fielmente se colocan de parte del Señor. Ministros y médicos pueden abandonar la fe, pero la palabra lo dice y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán. Dios siempre tendrá un pueblo fiel que se mantendrá de parte del Señor. ¿Qué puede parecer con estas deserciones? ¿Qué puede parecer? Puede parecer que la iglesia está a punto de caer.
El zarandeo de Dios avienta multitudes como las hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Y termino mencionando lo siguiente. Como un ejemplo de lo que sucederá, ya sucedió en el pasado con Josué y Caleb. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y dijeron: si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Entonces toda la multitud propuso apedrearlos. Y Dios dijo: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrán en posesión. Esto está en Números capítulo 14, 22 al 24 y versículo 30. Note que de 600.000 que salieron de Egipto rumbo a la Canaán, solamente 2 entraron a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, y la generación nueva que nació allí mientras iban, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Y todos estos, dice, no entraron, dice, por causa de su infidelidad. Como sucedió en el pueblo de Israel, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, zarandeados, mientras la paja es separada del trigo precioso. El viento de la prueba separa a los dos, al trigo y la paja. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Recuerda que la santa ciudad no entrará ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira. Conforme vaya acercándose a la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, irán a engrosar las filas de la oposición. Entonces, tenemos que mantenernos fieles de parte del Señor. Josué y Caleb eran miembros del pueblo de Israel, quizá humildes, que nunca se les había tenido en cuenta, y pusieron su vida en riesgo. De la misma forma los hay dentro de la iglesia hoy, y que en el tiempo zarandeo se revelará entonces su fiel carácter. Que el Señor pueda ayudarnos, que podamos mantenernos fieles de parte del Señor, que podamos ser los atalayas, los vigías en los muros de Sión, que demos el sonido certero a la trompeta, que nos preparemos en forma personal e individual cada uno de nosotros y velemos también por nuestras familias. Que el Señor sea quien nos conduzca y quien nos lleve, ¿no es cierto?, a esa experiencia rica de poder un día disfrutar no de una Canaán terrenal por un tiempo limitado, sino también a la Canaán celestial, donde podremos tributar honor y gloria al Señor para siempre. Termino con esta cita: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza en los días de prosperidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y podamos ser de estos valientes, fieles hijos de Dios, que no claudicarán de su fe, sino que a pesar de las pruebas más duras podamos mantenernos como Moisés, como viendo al invisible. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre. Te damos muchas gracias porque en esta hora nos has permitido desarrollar esta temática que tiene un propósito claro, Señor, de poder advertir a tu pueblo de que tendremos que experimentar este zarandeo que ya sin lugar a dudas lo estamos experimentando. Que ante Dios, no importa quién venga en contra de ti o en contra de tu pueblo, podamos mantenernos fieles de parte de la verdad.
sabiendo, Señor, que tú vas a conducir a este pueblo hacia ese puerto seguro y hacia esa tierra, Señor, de la libertad definitiva para tu pueblo durante esa eternidad que no tendrá fin. Amante Dios, fortalece nuestra experiencia, guía nuestra vida, acompáñanos como familia y como iglesia a mantenernos unidos de parte de la verdad. No importa quién esté en contra nuestra, si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Sé tú nuestro amparo y fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.